El propósito de nuestra vida acá, en esta edad presente, no es otro que el de rectificar los errores que hemos cometido. O sea, fallamos un día y podemos decir que esta vida que tenemos es como especie de una cárcel, donde en esa cárcel meditamos, pensamos, nos arrepentimos con el deseo de salir a la libertad, lo que representa nuestra vida eterna, con el deseo de salir allá afuera otra vez para alcanzar lo que un día perdimos. ¿Qué perdimos? Perdimos la vida, de la misma manera que el preso pierde la libertad. Así que podemos considerar que la vida, la edad presente que tenemos, es como especie de una cárcel, donde Dios nos da la oportunidad de rectificar el error que cometieron nuestros padres y que también nosotros como consecuencia cometemos. De esa manera, una vez que tú pienses, medites por el dolor, por los golpes que recibes, se te abre la oportunidad del arrepentimiento. Y dice, cometí un error por ese dolor que estás sufriendo, por lo que estás pasando, y algo que te está afectando, y llegas a arrepentirte. Y con el deseo de regresar a la libertad, o en este caso de obtener la vida eterna. Esa es la razón por la cual las fuerzas que se oponen a nuestra salvación no son puestas por una fuerza extraña, son puestas de parte de Hashem. Las mismas fuerzas del mal están puestas de parte de Él para que de alguna manera esas fuerzas nos lleven al arrepentimiento a nosotros. En el momento que tú entras en crisis, en el momento que tú entras en dificultades, es una oportunidad que tiene tu alma para arrepentirte. O sea, te aflige el alma, te ablanda el alma y por lo tanto te golpea, y eso permite que tú llegues a un arrepentimiento. O sea, es como que si golpea tu vida y tu alma muere del dolor. Así como cuando una persona, el arrepentimiento es ese, la muerte del alma. Entonces, de la misma manera que un enemigo físicamente te ataca con una espada o con una pistola, con un arma, y tú mueres físicamente, esas fuerzas del mal están con el mismo propósito, golpearte para que tu alma llegue a un arrepentimiento. Lo que le sucedió a Job. Las personas piensan que todo lo que le sucedió a Job fue porque Dios no tenía nada que hacer, ¿sí? Porque la gente cree en eso, ¿no? Como ellos no tienen nada que hacer, entonces también piensan que Dios no tiene nada que hacer. Y Dios, bueno, se puso a jugar, a ver cómo podía molestarle la vida a Job. Pues resulta ser que los hijos de Job no eran lo que la gente creía que eran. Y su esposa tampoco era lo que Dios quería que fuese. Entonces, ¿qué hace Dios? Lleva a Job a un momento de sufrimiento. Sus hijos mueren, él pierde todo lo que tiene, y podemos leer lo que sucede al final de la historia. Dice, y el postrer estado de Job fue, ¿qué cosa? Superior. O sea, no está hablando solamente en lo físico. O sea, menciona que tenía más ganado, más hijos. Lo único que no le dio fue una nueva mujer, ¿cierto? Le siguió con la misma mujer después que la mujer había criticado tanto. Pero lo que le sucedió a Job fue precisamente eso. Dios usó las fuerzas contrarias, en este caso el Satán, ¿para qué? Para elevarlo. A él lo elevó espiritualmente. Fíjense que las palabras de Job son extraordinarias. Yo de oídas te había oído. Quiere decir que Job
tenía un conocimiento de Dios lejano, con distancia. A Job le sucedía lo que nos sucedía a nosotros cuando estábamos allá en el otro campamento. Había una cortina y no podíamos visualizar verdaderamente quién estaba detrás de la cortina. Entonces, a Job se le quitó esa cortina como se nos quitó a nosotros, o como se rompió ese velo para poder visualizar quién era verdaderamente el Dios de Israel. Y eso es lo que le sucede a Job. Yo te había oído, pero no podía verte. Yo tenía una cortina que impedía que yo te mirara. Pero ahora sí logro entender que todo procede de ti y que tú engrandeces y que tú querías que yo elevara mi alma. Él hacía muchos sacrificios, ¿verdad que sí? Eso lo dice la Biblia. Él hacía sacrificios, inclusive por sus hijos. Pero eso no era suficiente. Necesitaba algo más. Entonces, de igual manera, nosotros éramos verdaderamente religiosos. Íbamos al servicio muchísimas veces a la semana. Ayunábamos, hacíamos oraciones, salíamos a predicar. Éramos muy buenos religiosos. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué si éramos tan religiosos, por qué Dios tuvo que tratar con nosotros? Porque Dios quería llevarnos a un conocimiento superior, donde ese conocimiento te lleva a lo que Él quiere. Cada vez que tú te acercas a Dios, mientras más te acercas a Él, más entiendes que Él solo demanda de ti obediencia, no sacrificio. El hombre quiere. Mire, la historia comienza con dos hombres. Los dos traen sacrificio. Y aquí no vamos a entrar en detalles que si el sacrificio de Caín tenía que ser oveja o no. Era que ellos trajeron los dos un sacrificio. Es más, de hecho, Caín toma la iniciativa de traer un sacrificio y luego lo sigue Abel. Pero en ese momento que él ofrece algo, Dios le invita o le llama la atención a obedecer su palabra. Todo el secreto es este: que si era una oveja, que si no era una oveja. No vamos a entrar en ese detalle. Es que Dios le habla y le dice: haz esto. ¿Y cuál fue la reacción de Caín? Caín sencillamente decide no hacerlo. O sea que el sacrificio que él estaba haciendo no valió, porque Dios quería más que un sacrificio, quería obediencia. Y lo mismo nos sucedía a nosotros. Sacrificamos nuestra vida como la sacrifican las monjas, como la sacrifican los curas y como la sacrifican los pastores, que dejan sus familias, se van inclusive a la selva, a África. Nosotros conocimos personas que viajaron miles de kilómetros de su país para ir a lugares remotos en África, porque ellos estaban pensando que estaban haciendo lo correcto y que además estaban haciendo un gran sacrificio. Dejan su familia, dejan su tierra, llegan a un lugar donde no tienen comodidades, donde el sistema de salud es terrible, donde no hay agua potable, donde no hay agua, donde no hay un calentador para bañarte con agua caliente o tibia, en fin, una cantidad de incomodidades, y están haciendo un gran sacrificio. Ahora, a esa persona, Hashem le dice: guarda el Shabbat. Así, se lo está diciendo acá en la Biblia: guarda el Shabbat. A ese que hizo ese gran sacrificio, a él le dice: guarda el Shabbat. ¿Y qué dice esa persona? En su mayoría van a decir lo siguiente: cualquier día es un día bueno para adorar a Dios. Él va a buscar una excusa.
él va a enfrentar a Dios con un, digamos, con un argumento. O sea que todo ese sacrificio que él está realizando no tiene valor, porque de la misma manera que el sacrificio de Caín no fue encontrado agradable delante de los ojos de Hashem, de ese sacrificio que esa persona hace, hermanos, porque hay que reconocerlo, no podemos negarlo, seríamos hipócritas en decir que los misioneros no han sacrificado su vida. La sacrifican su país, dejan su país, dejan muchas veces sus familias, dejan su cultura, su comida, dejan la comodidad de vivir en un país primermundista a entrar a un país tercermundista, donde hay, digamos, donde no hay un sistema de salud adecuado o un sistema de salud con el nivel que debería de tener para que las personas vivan o puedan asistir a, digamos, en sus momentos de emergencia. Tenemos la historia de inclusive personas que son rechazadas en esos lugares. Sus casas se las queman. Tienen que comer comidas que no están adaptadas digamos, a la alimentación de ese lugar. Comidas distintas. Vivir sin aire acondicionado. Hay un montón de sacrificios que hace una persona para ir a predicar, digamos, lo que él considera que está correcto. Volvemos a decir lo mismo. Cuando Dios le pide que deje algo, cuando Dios le exige algo, la persona va a encontrar argumentos o va a contradecir lo que dicen las Escrituras. Quiere decir, hermanos, que el sacrificio de esa persona no tiene valor ninguno, porque Dios demanda obediencia, no sacrificio. El mejor sacrificio que usted pueda ofrecerle a Hashem no es que usted deje su casa. No, ese no es el mejor sacrificio. El mejor sacrificio es que usted obedezca su voz, su palabra. Mire, en la parashá de esta semana vamos a encontrar que Dios le dice a Abraham que tiene que dejar lo que él tiene. Dentro de esas cosas, su parentela, tiene que dejar su casa, la casa de su familia, tiene que dejar la tierra donde él vive. Luego le hace la promesa: haré de ti una nación grande, capítulo 12 de Génesis, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Esto lo explicamos nosotros el miércoles, que por qué a Abraham se le promete engrandecerle su nombre. Bueno, porque en el capítulo 11 están unos hombres tratando de ser grandes, pero sin la ayuda de Dios o en contra de los propósitos de Dios. Por eso el capítulo 12 arranca con estas majestuosas palabras: voy a engrandecerte. En otras palabras, voy a hacer contigo lo que en el capítulo 11 trataron de hacer algunos hombres, pero yo mismo me encargué de que no lo hicieran. Porque cuando tú tratas de lograr cosas a tu manera y dejando a Dios a un lado, pues sencillamente te va a suceder lo que sucedió esta semana aquí en los Estados Unidos, que vas a quedar hundida y tu nombre va a quedar en el piso, mientras que la otra persona que sí confió que hay un creador, que hay una persona que es el que determina todas las cosas y que a él, ¿verdad?, le debe la vida y le debe digamos el logro que él tiene, entonces esa persona es engrandecida con todos los defectos que puede tener este presidente que acaba de ser elegido, el presidente Trump. Él tiene ciertos defectos y ha tenido ciertos problemas, pero fíjense que dentro de todas esas cosas él reconoce que hay alguien por encima de él, mientras que el equipo contrario no lo hacía. ¿Y qué nombre fue engrandecido? El de él. Fue el nombre más, digamos, nombrado y marcado en las elecciones del 2024. Entonces,
tenemos aquí, digamos, lo mismo. Aquí hay unos hombres que tratan de hacer una torre, que tratan de alcanzar la cúspide, tratan de ser grandes. Pudiéramos decir, hermanos míos, que eso de tratar de llegar al cielo espiritualmente es tratar de alcanzar el mundo por venir, la vida eterna. Ellos trataron de hacerlo a su manera, sin el consentimiento, sin la opinión de Hashem, sino a través de su fuerza. Se unieron, se propusieron algo y trataron de lograrlo. Pero ya vemos lo que sucedió, que no fue posible. Dios intervino y sus planes quedaron totalmente, destruidos, o sencillamente no lograron su objetivo. El capítulo 12 comienza con este relato. Abraham, si dejas eso, pareciera que Dios nos estuviera diciendo: mira, Abraham, si dejas ese sistema babilónico de allá, de la Torre de Babel, si dejas ese pensamiento de tratar de lograr las cosas por ti mismo, porque fíjense una cosa, hermanos míos, yo pienso que Abraham sí era un hombre luchador, porque si él sale de su tierra y sale con ganados y con personas, esclavos que él tenía, quiere decir que era un hombre luchador, no era un hombre fracasado, era un hombre que estaba tratando de lograr de hacer cosas. Las características de un hijo de Dios es que un hijo de Dios siempre está con el propósito de construir, porque como Dios es un constructor, pues lógicamente que los hijos de Dios tienen que ser personas con ese pensamiento, con ese ADN. Tenemos el deseo de construir y no de destruir, como lo tienen los hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas por eso están en contra de la vida, por eso están a favor de la muerte, por eso ellos destruyen las economías, por eso ellos no creen en la democracia, porque ese es el propósito de ellos, destruir, mientras que el propósito nuestro es construir. Y Abraham es una persona que tiene el deseo de progresar. Hermanos, créanlo, aquí está en la Biblia. Eso de que la persona no puede tener deseos de progresar, de ser una persona grande, eso es algo que realmente contradice las Escrituras. Las personas piensan que Yeshua no estaba aspirando nada. Sí, la gente dice: no, pues él no tenía ni dónde colocar su cabeza para dormir. Pues están totalmente equivocados, hermanos míos. Totalmente equivocados. Él está aspirando nada más y nada menos que a ser el Mashiach, el gobernador del mundo. Él tenía aspiraciones. Y los discípulos le preguntaron: bueno, ¿y nosotros qué vamos a tener? Y él no le dijo que no iban a tener nada. En cuanto le hubiesen dicho: pues ustedes van a tener que vivir de la misericordia de las personas, se lo hubieran regresado los 12 también. Ahí sí no lo siguen. Pero cuando les dijo: ustedes van a gobernar sobre las 12 tribus de Israel, ellos dijeron: bueno, aquí seguimos contigo. El Hijo de Dios aspira, tiene aspiraciones. No puede ser una persona que piense en el fracaso. Todo eso ha sido una mentira que nos han introducido en el sistema religioso para que seamos personas que nos dejemos gobernar por cualquiera. De hecho, le prohibieron a los cristianos votar, a no meterse en la política. Y como no se meten en la política, entonces gobiernan la gente mala, los que están en contra de la vida. Gracias a Dios que en este año se hizo una campaña profunda en las iglesias, y todas las personas que tenían valores judeos cristianos pues salieron a votar. Me llama la atención que hasta los Amish, yo creo que ellos nunca habían votado, y se montaron en sus carretas y fueron a marcar el nombre de Trump allá en Pensilvania, y Pensilvania ganó, porque fue una campaña masiva. Se dieron cuenta que esta gente estaban destruyendo aún sus creencias, y dijeron: pues esta es la única oportunidad que tenemos. Este hombre venga y elimine todos esos programas que van a acabar con lo que nosotros creemos. En fin, Abraham era un hombre con aspiraciones, era un hombre poderoso, hermanos. Miren,
yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo ustedes piensan que Abraham destruyó los ejércitos cuando su sobrino Lot quedó cautivo en Sodoma, ¿no? Que está capítulo 14. Él se tiene que enfrentar. Dice que hicieron guerra contra Sodoma, contra Birse, rey de Gomorra, contra Siná, rey de Adad. Y entonces allí secuestran a su sobrino. Y vamos a ver que Abraham tomó ¿quién? Dice que vino uno, versículo 13, vino uno de los que escaparon y anunció a Abraham el hebreo. Ahora, ¿por qué si ven que Lot está cautivo y que hay unos reyes, unos pueblos que logran, destruir a otros, tienen ejército, ¿por qué llaman a Abraham? ¿Por qué van a llamar a un pobre hombre que está en una carpa? Pues ¿qué va a hacer Abraham? ¿Qué va a hacer Abraham? No puede hacer nada si es un hombre solo que está debajo de una carpa con su esposa. Pero miren lo que dice. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó ¿a quién? A sus criados. Él tenía un grupo de gente grande para poder combatir con este ejército que había secuestrado a su sobrino. Entonces, ¿cómo la gente piensa que los hijos de Dios no pueden ser personas con aspiraciones? Eso es un gran error. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes, para gobernar. Debe de tener aspiraciones de hacer las cosas correctas y trabajar juntamente con Hashem para establecer el reino de los cielos. Abraham era un hombre que tenía aspiraciones, era un hombre que tenía personas, era un hombre que tenía gente con él, que tenía ganados, que tenía riqueza. Él quería hacer las cosas, él quería superarse. No es un pecado tratar de superarte, hermano mío. No es un pecado para nada eso. El pecado es cuando tú obtienes ese dinero que tú lograste con tus fuerzas, creyendo que Dios no te ayudó en nada, y no le das lo que a Dios le corresponde. Ahí sí está el pecado. ¿Por qué? Porque vemos inmediatamente que después de la conquista de Abraham, lo primero que hace, ¿qué cosa Abraham? ¿Qué fue lo primero que hizo? Entregar los diezmos. Reconoció que aparte de su ejército, aparte de su gente que él tenía, había alguien que lo respaldaba y había alguien que le iba a dar la victoria. Y él reconoció que no todo le correspondía a él y por eso entrega los diezmos. Entonces, Abraham tiene aspiraciones. Abraham es una persona que está tratando de lograr algo. Él quiere ser alguien grande. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué ustedes piensan que Abraham quiere ser algo grande? ¿Por qué? Porque eso es lo que le dice Dios. O sea, que Dios que conoce nuestros corazones, Dios que sabe perfectamente las intenciones de nuestros corazones, sabía perfectamente que Abraham quería ser grande, que quería ser un hombre, además de grande, bendecido. Por eso le ofrece esas cosas. Te voy a engrandecer y serás de gran bendición. No solamente vas a ser un hombre con éxito, sino que vas a ser un hombre con gran bendición. Por eso los hijos de Dios, eso dice las Escrituras, los que creemos en el Mashiach, hijos de Abraham por la fe somos. Tenemos la fe de Abraham. Los hijos de Abraham deben de tener el ADN de Abraham. Y el ADN, y en ese ADN debe de demostrar lo que Abraham quería hacer. Con sus vidas debe de demostrar lo que Abraham quería hacer. Abraham quería ser grande. Ahora, Abraham entendió que para lograr sus objetivos no podía dejar a Dios a un lado. Y que si Dios no iba con él,
y si no estaba con él, pues sencillamente no lo podía lograr. ¿Por qué? Porque Abraham tenía un gran problema. Él quería ser grande, pero él no tenía descendencia. Había un imposible en la vida de Abraham. Su mujer era estéril. Y con los años, cada vez Abraham miraba las cosas más difíciles. Y es por eso, mis hermanos, que Abraham comete, si se puede decir entre comillas, el error de recibir el consejo de Sara. Sí. Pues él pensó entre lógica y dice, bueno, pues Sara es mayor y Sara me está dando un consejo. Él viene de una cultura donde se le permite al marido estar con la sierva en caso de que su señora no pueda dar a luz, y que el hijo de la sierva iba a ser como un hijo de la esposa. Por eso es que Sara es la que propone que se acueste con Agar. Y entonces Abraham mira a Sara, la mira ya con una edad avanzada, la mira estéril, la mira seca, vamos a decirlo así, y dice, bueno, pues aquí realmente el consejo de Sara me parece bastante bien, y sucede lo que sucede con Agar, que tiene un hijo con Agar. Pero vemos, hermanos, que él está luchando. Dios le promete algo, pero él trata de hacer su parte. Él dice, bueno, vamos a tratar de poner la parte mía. O sea, él está luchando. Abraham es un luchador. Él no se detiene. Y él se alegra, hermanos, cuando tiene su hijo Ismael. Él se alegró. Él pensó que realmente él estaba obedeciendo a Dios y que eso que él estaba aportando era realmente lo que Dios quería. Bueno, Dios que conoce los pensamientos y conoce todas las cosas, llama a Abraham de nuevo y le dice, bueno, Abraham, fíjese que no le reclama. Ustedes no van a ver para nada que Dios le reclama a Abraham. ¿Por qué no le reclama? Porque es lo que le estoy tratando de explicar. Abraham quiere ser algo grande. Y él pone de su parte, él trata de hacerlo. Hermanos míos, Dios no se opone a que nosotros hagamos algo. Y esos errores que cometemos en el camino por tratar de ayudar a Dios, Dios no se enoja con nosotros. Él nos entiende. Él sabe que nosotros queremos lograr cosas. Son errores que nos enseñan que no es a nuestra manera, pero pasamos todos por allí, porque somos hijos de Abraham. Y a Abraham le tocó vivir eso. Abraham comete el error y Dios no le reclama, ¿verdad? Dios no le dice, mira Abraham, eso no fue lo que te dije. Has cometido un gran error. No, para nada. Él le vuelve a recordar que le va a dar una nación, pero que de ese hijo que acaba de tener, no de él, sino de un hijo de Sara. O sea, le vuelve a recordar, ¿sabes qué, Abraham? Yo hablé contigo y voy a hacer una gran nación, pero fíjate que voy a hacer algo más grande. No es así como tú lo quieres hacer. Yo lo voy a hacer a mi manera. Y es por eso que tiene que visitar a Abraham de nuevo. Él tiene que visitar a Abraham de nuevo. Es cuando viene el ángel y le dice, ¿sabes qué? De aquí a un año Sara te va a dar a luz un hijo. Y conocemos la historia, ¿verdad? Sara se ríe. De allí dicen que los judíos son muy alegres. Por eso celebran muchas fiestas, porque son hijos de Sara. Y como Sara se ríe, entonces ellos se ríen muchísimo. Y es allí donde Dios le vuelve a reconfirmar el pacto a Abraham. Le dice, no, mira, de esa señora que tienes ahí atrás, que nos está oyendo y que se está riendo, de ella te voy a dar un hijo. Lógicamente que había que reírse porque tenemos que ubicarnos en esa situación que estaban viviendo ellos. Aquí nosotros somos fácil en juzgar, ¿cierto? Y decimos, bueno, ¿cómo es posible que Sara no creyó? Ahí le estaba un ángel hablando. ¿Y cómo es posible que se rió? Y todo esto, porque nosotros armamos un
un cuestionario de todas las cosas que pasan en la Biblia. Pero mis hermanos, es lógico que ella pase por todo ese proceso, o que se ría, que no crea. Ella está con una edad avanzada, ella es estéril, hace mucho tiempo que el periodo dejó de existir en su vida. Pasó ese proceso ya hace un rato. Y no solamente eso, su esposo está bastante mayor. Su esposo está bastante mayor. O sea que el milagro era un milagro doble o triple. Y vemos lo que dice la Biblia, que pues se cumple la promesa. Dios rejuvenece a Sara, hace que su matriz se abra. Sara tuvo que regresar a una edad aproximadamente de 30 años. Ella regresó a una edad donde la mujer es fértil y puede dar a luz y puede tener, digamos, leche para amamantar a su niño. Y por eso se habla de las edades de Sara, porque no solamente le abrió la matriz, sino que la rejuveneció. Hizo un milagro extraordinario. Las personas se sorprenden mucho con el milagro de María. Pues sencillamente María era una joven casada que no había tenido todavía, no había dado a luz, porque su periodo no había llegado, no había llegado el tiempo de menstruar. Y la gente se sorprende por ese milagro, pero no se sorprende por el milagro de Sara, que era una anciana, ¿verdad?, que estaba seca y que Dios la rejuvenece y le abre la matriz. Es un milagro mucho más grande. Entonces, allí comienza Abraham a entender qué cosa, que lo que él un día hizo tiene su recompensa. Lo que le agradó a Dios de Abraham, fue lo siguiente. Dice el versículo 4: y se fue Abraham como Hashem le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Esto que está aquí, hermanos míos, y se fue Abraham, ¿cómo? Fíjense, ¿cómo Hashem le dijo? Esta es la clave para nosotros ver los milagros en nuestras vidas y para que nuestro nombre sea engrandecido. Las cosas hay que hacerlas como Hashem dice. Hashem nos dice, es el Shabbat, el día que yo tengo una cita contigo, y usted no lo cambie por el domingo. Usted puede tener muy buenas intenciones y todo, pero no lo cambie por el domingo. Hay que hacer las cosas como Hashem dice, no como tú dices. Recordemos que el corazón del hombre, ¿qué es? Engañoso más que todas las cosas. Y hay personas que piensan que le agradan a Dios porque ellos van el lunes a la iglesia, y van el martes, y van el miércoles, y hacen todos los cultos y todas las cosas, pero que el sábado se van de compras. El sábado es el día de las compras, o es el día para salir, o es el día de la fiesta. Y entonces, como ya el sábado lo ocuparon en algo, quieren remediar el problema viniendo el domingo. Pero Hashem dice que no. Es en el Shabbat que yo te quiero ver. Esa es la manera de Él. Esa es la manera como le agradamos a Dios, hermano. Si tu nombre va a ser engrandecido, es porque tienes que tener la fe de Abraham. Cuando leemos nosotros lo de Noé, cuando Dios le ordena construir el arca, dice las mismas palabras que están acá. Y Noé hizo todo como Hashem le dijo. Usted le dice a una persona que se congregue el domingo que guarde el cuarto mandamiento, ¿y qué va a hacer él? En su mayoría va a decir, cualquier día es bueno para agradar a Dios. Pero nosotros también lo decíamos, por eso no lo podemos culpar. Pero déjeme decirle que yo sí lo dije, y Dios me hizo entender que no es así.
Y por eso yo te lo digo a ti. No es lo que tú quieres hacer. Tú tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Mire, hay personas con muy buenas intenciones. Tenemos el caso de los hijos de Aarón. Tenían muy buenas intenciones de hacer algo, pero no le agradó a Hashem y murieron en el acto. Y Abraham le agrada a Dios y le perdona, le acepta el error, si pudiéramos decir, de haberse acostado con la sierva, por lo que hace Abraham en el versículo 4. Se fue Abraham de ese lugar, se fue de allá, como Hashem le dijo. Hemos hablado en otras ocasiones que el capítulo 12 de Génesis, ¿verdad?, sigue o es el siguiente capítulo de la historia de la Torre de Babel. En el capítulo 11 vemos la historia de la Torre de Babel. Inmediatamente viene el capítulo 12 con el llamado de Abraham. En la Torre de Babel hay unos hombres que están tratando de construir una torre, llegar al cielo, y quieren, ¿qué cosa? Engrandecer su nombre, ser grandes. Por eso les estoy diciendo, mis hermanos, que el querer ser grande no es malo, y le voy a explicar por qué. Porque es que somos hijos de un ser muy grande. Eso es nato en el ADN nuestro. Como procedemos de Él y Él es grande, muy grande, nosotros queremos también ser grandes. Ese no es pecado, hermanos míos. Mire, el que el hombre haya tomado en el caso de que el hombre haya querido ser como Dios, no es un pecado si analizamos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El problema no fue que él quiso ser como Dios. El problema fue que él tomó el rumbo equivocado o el método equivocado para ser como Dios. Recordemos, hermanos míos, que en el paraíso habían dos árboles. Estaba el árbol de la vida, bueno, habían otros, pero estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿qué sucede? ¿O qué fue lo que le entregó al hombre? ¿O qué era lo que ofrecía? Querer ser como Dios, pero sin la ayuda de Dios. Eso es lo que él obtiene comiendo el árbol de la sabiduría del bien y el mal. Y por eso Dios le dice, el día que tú comas de ese árbol, porque todo esto es metáfora, el día que tú comas de ese árbol, pues sencillamente vas a morir. Pues lógicamente, tiene lógica. El día que tú trates de conseguir la eternidad, el día que tú trates de querer ser como yo, sin mi ayuda, no lo vas a lograr. En otras palabras, el día que tú quieras conseguir la vida eterna, el día que tú quieras tener el conocimiento que yo te puedo dar, ese día, si lo tratas de hacer sin mí, pues lógicamente vas a morir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida. ¿Qué tenía que haber hecho el hombre? No comer del árbol equivocado, tenía que comer del árbol de la vida. ¿Y cuál es el árbol de la vida, hermanos míos? La Torá. Ese era el árbol que él tenía que comer. Aquí en la Torá, él iba a encontrar la vida eterna. Él iba a ser inmortal, como Dios. Él iba a tener conocimientos profundos de la vida. Él iba a poder conocer cómo vivir en la tierra. Él iba a poder conocer perfectamente cómo se maneja la tierra. No necesitaba de ninguna información que viniera de otra fuente. Entonces, él iba a obtener el verdadero conocimiento para sembrar, para que la tierra produjera y para que él pudiera sacar el pan de la tierra. Ahora, cuando tú lo tratas de hacer sin Dios, utilizas otros métodos. Y no podemos negar que el hombre está sacando el pan de la tierra, claro que sí. Pero ¿cómo lo está logrando? Con químicos, destruyendo nuestro planeta, acabando con los ríos. Está acabando con su hábitat, porque lo está haciendo a su manera, a través de la ciencia.
La ciencia dice que hay ciertos productos que si lo colocas en la tierra comienzan a producir, y estás forzando la tierra, la estás violando, no las está dejando descansar, pero ellos lo están haciendo a su manera. Entonces, el querer ser grande, hermanos míos, no es un pecado. Es más, todos los hombres de la Biblia, desde Abraham hasta el Mesías, todos tuvieron aspiraciones. David tenía aspiraciones. David quería ser rey. David quería gobernar. Entonces, todas las personas que nos encontramos en las Escrituras, no es que eran personas sin, eran personas sin aspiraciones. Eso es un concepto que nos han querido enseñar para que nosotros, para que nosotros seamos sumisos a los pensamientos de las fuerzas contrarias. Como no quiere, le prohíben al cristiano no votar, o le dicen que votar es malo, que la política no puede estar con la religión, cuando es todo lo contrario. El reino de los cielos es un reino político, no religioso. El Mesías viene a gobernar en la tierra, física, literalmente, como un rey. Eso se llama política, eso no se llama otra cosa. Él va a formar un gabinete que trabaje con él, como lo hacen los presidentes. Él va a nombrar ministros. Bien, entonces, Abraham sale de su tierra. ¿Qué tiene esto que ver con los hijos de Abraham por la fe? O sea, ¿cómo conectamos nosotros esto? Y más allá de esto, quiero conectar esta parashá con el acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Vamos a tratar de mostrar cómo Dios, a través de este llamado que le hace a Abraham, le estaba no solamente ofreciendo una tierra, sino que le estaba ofreciendo la vida. Le estaba ofreciendo la vida. Ya explicamos que Abraham tenía riquezas materiales, pero no tenía alguien que heredaría lo que él tenía. Él no tenía un hijo. Por lo tanto, necesitaba un hijo varón que continuara con el legado de él, que llevara su simiente. De allí comenzamos a oír las palabras de Hashem que le dicen a Abraham: en tu simiente. Ahora, ¿por qué Dios habla de simiente? ¿Por qué Dios le dice a Abraham de que de su simiente serían benditas las naciones, o en tu simiente serán benditas? Pues lógicamente porque es la simiente la que trae, ¿qué cosa? La vida. La mujer puede dar a luz, la mujer puede traer vida al mundo, pero necesita, ¿qué cosa? La simiente del hombre. Vamos a decir que la mujer es como la tierra y la simiente es la semilla. La tierra puede tener todas las muy buenas intenciones de producir algo, pero se requiere de que la semilla caiga en la tierra. Y si no cae la semilla, pues sencillamente no nace. No nace. Entonces, la promesa de la simiente para Abraham nos está hablando de la promesa de la vida para Abraham. Abraham muere y se acaba el legado de él. No tiene quien continúe su legado, quien continúe su vida. Por eso, mis hermanos, estamos conectando, la salida de Abraham de Ur de los Caldeos o de Mesopotamia con la entrada a la vida, o con la esperanza de vida. Dijimos también que en el capítulo 11, ya lo hemos dicho, capítulo 11, ¿qué cosa? Representa Torre de Babel, ¿representa qué cosa? Representa Babilonia la Grande, representa las religiones, representa el Egipto espiritual, donde hoy en día están ¿quiénes? Los hijos de Abraham por la fe.
Ahora, vamos a decir esto. Es como que si Abraham estuviese ¿dónde? En Babel. Y Dios le dice, sal de allí, Abraham. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar vida. Allí vas a morir. Allí tú no tienes hijo. Por lo tanto, cuando tú mueras, todo eso que tú quieres lograr, todas esas aspiraciones que tú tienes, pues no se van a cristalizar. Es necesario que salgas de allí, que salgas de Babilonia, que salgas del lugar donde estás, de un lugar lleno de idolatría, un lugar donde no te van los ídolos que están allí, no van a hacer lo que yo puedo hacer. Yo puedo abrir la matriz de tu esposa y puedo darte ese hijo que tú tanto anhelas. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de vida. Dios lo que le está ofreciendo a Abraham no es otra cosa que la vida. La vida continúa cuando nace un nuevo ser. La persona llega a una edad avanzada y ¿qué sucede? Muere. ¿Y qué queda de él? Los recuerdos. Pero si él tiene un hijo, ¿qué pasa? Continúa su vida en él. La simiente que él traía continúa en él. O la simiente de él, su ADN, ¿verdad?, lo inyecta en el hijo que él va a tener. Y así sucesivamente. El hijo vuelve a tener otro hijo y continúa el ADN de esa persona. Entonces, la manera como Abraham iba a alcanzar la vida era saliendo de ese lugar donde estaba. Mis hermanos, Dios premia a Abraham porque sencillamente salió. Abraham cometió errores como cualquier otra persona. Recordemos que él entra a Egipto, allá le secuestran a la mujer. Él comete los errores de cualquier ser humano. Recibe el consejo de su esposa, comete otro error. Él pacta con alguien que no tiene que pactar. Él hace cosas que no tiene que hacer. Él es un ser humano que comete errores como lo cometemos todos nosotros. Pero Dios no le reclama eso, mis hermanos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Porque Él quiere ser grande. Él tiene sueños, tiene aspiraciones. Y Dios le ha prometido eso. Y Él está tratando de hacer las cosas por su lado. Pero Abraham le dice, tranquilo, Abraham. Perdón, Dios le dice, tranquilo, Abraham. Yo voy a lograr que tus sueños se cristalicen. Entonces vemos que le da el hijo. Y vemos que Abraham comienza a conocer ese Dios maravilloso que le dio la promesa, o que le cumple la promesa. Dios le dice a Abraham que le va a entregar una tierra. Finalmente, más adelante le dice que es a su descendencia. Abraham se conforma. ¿Por qué Abraham se conforma? ¿Por qué Abraham se conforma? Pues Dios le prometió una tierra, ¿verdad que sí? Aquí en el capítulo 12, pero más adelante dice que se lo va a dar ¿a quién? A su descendencia. Abraham no comienza a discutir con Dios, digamos, a reclamarle algo, a decirle, bueno, pues ¿qué hago yo con mi descendencia? Recibo la tierra, yo la quiero recibir yo personalmente. Pero Abraham no dice nada, Abraham lo acepta. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque cuando tu descendencia recibe algo, es como que si tú mismo lo estuvieras recibiendo. Ese es el anhelo de todo padre. Mire, un padre parte de esta vida feliz, orgulloso, sabiendo que su hijo va a continuar su legado. Por eso el rey moría entregándole el trono al hijo, con tranquilidad, porque sabía que alguien se quedaba en su lugar. Eso sucede con los políticos. Ahora vemos que el presidente de México salió contento de allí, del gobierno, porque dejó una igualita a él, es hija de él, hasta habla como él, lo imita, la misma forma pausada, porque decían que AMLO hablaba en cámara lenta, y la presidenta de México también lo hace. Hay que adelantarle las revoluciones a la grabadora para que podamos más o menos sintonizarla. Él está contento.
Y lo mismo le sucedió a Abraham, hermanos míos. Abraham, después que Dios le promete la tierra, más adelante Dios le repite o le recuerda la promesa, pero ya no para él, sino para su descendencia. Y Abraham está feliz. Le dice, no me importa. No voy a tenerla yo, pero mis hijos la van a tener. Y así nosotros tenemos que pensar. Nosotros tenemos que pensar, hermanos, que muchas de las veces nosotros no hacemos las cosas para nosotros. Las hacemos para los que están después de nosotros. El Mashiach se dio cuenta que él no podía establecer el reino de los cielos allí. Él tenía todo el derecho. Él había sido proclamado por el Ruach como el Mashiach. Tenía la autoridad del Padre. Pero él se dio cuenta que en ese momento no podía hacerlo. Pero él se fue con una esperanza. Que había una descendencia de él que sí iba a entrar en el reino de los cielos. Y ese debe ser, hermanos, el pensamiento nuestro. Cuando queremos lograr cosas, probablemente no las cumplimos. Pero el que viene detrás de nosotros recibe esa oferta, recibe esa bendición. Y eso para nosotros, hermanos, debe ser motivo de felicidad. No lo viví yo, no lo disfruté yo, pero lo disfrutó alguien que venía detrás. Esa es la mentalidad de Abraham. No vi yo físicamente ser dueño de la tierra. La pisaba como extranjero, dice las Escrituras. Miraba a los gigantes, pero me fui feliz, contento, porque espiritualmente vi a mis hijos un día allá adentro, en la tierra. Hermanos, esto tiene que inspirarnos a nosotros. Inspirarnos a seguir adelante. A veces no miramos lo que queremos conseguir. Pero nuestra lucha, hermanos, no es en vano. Algún día, personas que no conocíamos, nuestros hijos, nuestros nietos, recibirán esa bendición. Y podrán disfrutar por lo que nosotros un día luchamos. Eso lo vemos, hermanos, en personas que fueron un día a la guerra. En esta nación, hermanos, en esta gran nación, muchas personas lucharon para conseguir la libertad de este país. Y cuando ellos estaban allá afuera, estaban seguros que quizás no iban a mirar. En ese momento, no iban a mirar la libertad de la nación. No iban a mirar la libertad o la independencia. Pero sabían que sus hijos podían disfrutar de eso. Y gracias a ese pensamiento, hoy vivimos en una nación libre, democrática. Porque hubo alguien que, aunque él no iba a disfrutar de esa independencia, de la libertad, hizo un esfuerzo, luchó para eso. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Estamos luchando hoy en día contra un sistema verdaderamente grande, fuerte. De la misma manera que Abraham miraba a los hombres allá en Canaán, gigantes y grandes pueblos, guerreros, hoy en día nosotros estamos mirando lo mismo. Miramos gigantes que gobiernan la tierra, que quieren implantar sus ideas, que quieren destruir la humanidad, quieren destruir nuestros hijos, quieren destruir nuestro futuro. Pero nosotros, hermanos, aunque no lo logremos, seguiremos luchando, porque seguramente con la ayuda del cielo, nuestros hijos lo mirarán. Podrán comer el fruto de nuestro trabajo. Y así, como dice las Escrituras, y Él mirará el fruto de la aflicción de su alma. El Mashiach en ese momento se fue sin mirar a los 3,000 que se bautizaron, sin mirar a los 5,000. Él se fue sin eso. Él se estaba yendo, hermanos míos, con un hombre que lo estaba vendiendo, con un hombre que lo estaba negando, con un gobierno que estaba en contra de su pueblo. Él se fue con ese escenario, pero espiritualmente, hermanos, con él se fue pensando en todos aquellos que iban a venir detrás de él. Y aquí estamos nosotros, proclamándolo como Mashiach. Tenemos la esperanza de su retorno
y de que Él establezca ese gobierno, hermanos, donde reine la justicia, la paz, donde se acabe el odio, hermanos, donde realmente la ley predomine, no el caos como estaba en el principio de la tierra. Dijimos y prometimos que íbamos a conectar la salida de Abraham, ¿verdad?, con la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, si no me equivoco, nos habla de un hombre, estaba, ¿qué cosa? Muerto. Este hombre estaba muerto, estaba enterrado, estaba atado por la costumbre del judaísmo. Las personas eran envueltas en sábanas y se les colocaba inciensos, mirras, para de alguna manera conservar el cuerpo, digamos, por algunos extras días, si se puede decir así. Y allí había una voz, a esa tumba se acercó una voz, ¿verdad? Como dice el versículo 42 del libro de Juan, Jonahán, versículo 42, capítulo 11, dice que dice, yo sabía que siempre me oyes. Perdón. Vamos a leer el capítulo, el versículo 39, donde dijo Yeshua, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, está descompuesto porque es el cuarto día. No, en otras palabras, no pierdas el tiempo. Yeshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde habían puesto el muerto, y Yeshua, alzando los ojos en alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, y vamos a conectar la palabra que el Mashiach le dice a Lázaro con las palabras que Dios le dijo a Abraham. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo a Lázaro, ven fuera. Fíjense, debemos de tener, muy en cuenta la palabra fuera, pues lógicamente él está dentro. Por lógica, él tiene que salir de esa cueva. Recordemos que se acostumbraba a enterrar a las personas, sobre todo en la tierra de Israel, en cuevas. Entonces, cuando él le dice, ven fuera, es sal de ese lugar que estás allí. Estás adentro, tienes que venir afuera. Y estas palabras, hermanos, fueron las palabras que Dios le dice a Abraham. Dios le dice, sal de allí. Es como que Dios le estuviese diciendo, Abraham, estás muerto allá adentro y es necesario que salgas. Estás en el lugar de los muertos. Tienes que salir para que yo te pueda engrandecer. No te puedo engrandecer allá adentro. De la misma manera que Lázaro no podía seguir viviendo mientras estaba dentro de una tumba y estaba amarrado allá adentro. Él tenía que salir ¿a qué? Al lugar de los vivos. Fíjense que Lázaro está muerto físicamente
y él necesitaba salir afuera para estar donde están los vivos. Necesitaba salir de la cueva, ser desatado para poder regresar al lugar de los vivos y para que pudiera otra vez sentarse con el Mesías a comer en la mesa, porque vemos que más adelante sucede eso. Y Abraham está vivo, pero con una gran esperanza de muerte. Por eso las palabras para Lázaro son las mismas palabras para Abraham. Sal de allí, sal de ese sistema religioso. Hermanos míos y amigos que nos miran, hay caminos, hay lugares que tú piensas que te van a engrandecer, que van a hacer de ti alguien grande. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero que su fin es camino de muerte. Abraham tenía que salir del lugar donde estaba, porque ese lugar estaba colmado de idolatría. Y los hijos de Abraham que están en el exilio, una persona que está tratando de agradar a Dios, una persona que está buscando conectarse con el Dios de Israel, él por la fe es hijo de Abraham. Y él está en la misma situación que estaba Abraham. Él está buscando algo. Él está buscando la vida eterna. Él está buscando el perdón de sus pecados, pero está en el lugar incorrecto. Él tiene maestros que no son pastores, son sacerdotes paganos. ¿Por qué? Por ignorancia. No es que ellos sean malos, es que sencillamente fueron los que recibieron ellos, y ellos están transmitiendo lo mismo que aprendieron. Y se cumplen las escrituras que hay un ciego que está guiando a otro ciego. Entonces, el mensaje a esas personas que están allí, ese es el mismo mensaje o la misma palabra que Dios le dice a Abraham: sal por tu bien. Esa es la traducción del nombre de la parashá. Sal por tu bien, sal por tu vida. Allí no vas a tener hijos. En otras palabras, no vas a continuar viviendo, porque los ídolos que tienes allí no te lo van a dar. El único que le puede abrir la matriz a Sara soy yo, porque yo soy el que doy la vida. Eso le está diciendo Abraham. Tienes que salir de allí. En otras palabras, hermanos, el lugar físico donde Abraham estaba no era en sí el problema, porque nosotros pensamos que tenemos que irnos a algún lugar porque donde estamos está mal, pero nos vamos del lugar y nos llevamos el problema que había en el lugar. Eso le pasó a los hijos de Israel. Ellos se fueron de Egipto, pero se trajeron a Egipto en el corazón y lo llevaron hasta la tierra de Canaán, y por eso perdieron la tierra. El problema está en que tienes que, o el secreto está en que tienes es que dejar lo que representa ese lugar. Recordemos, hermanos, que el capítulo 12 sigue al capítulo 11, que habla de una torre de Babel, habla de una ciudad que representa el mundo espiritual que predomina en este tiempo. Es de allí donde Dios nos invita a salir. Es un mundo, hermanos, que parece que es bueno, que tiene las características de ser la verdad. Pues tiene lógica, porque ellos han tomado de las escrituras. Y no solamente eso. ¿Saben qué sucede con el cristianismo? ¿Y por qué es tan, digamos, castigado por Hashem? Porque el cristianismo toma el lugar de Israel, suplanta. Hay otras religiones que no lo hacen, pero el cristianismo sí. Lo primero que hizo el cristianismo fue secuestrar a Yeshua.
quitarle su identidad. Ya no es judío, ya es un Dios. ¿Se están dando cuenta por qué el problema es contra la Gran Babilonia? No contra el budismo, ni siquiera el Islam. Es contra el cristianismo. Porque el cristianismo le robó la identidad al verdadero Mesías judío, al que viene a perdonar los pecados de su pueblo. Eso lo dice las Escrituras. Aquel que dijo: la salvación viene de los judíos. Eso lo dice la Torá. Ese judío le robaron la identidad, lo transformaron y lo encarcelaron en Roma. Él está encerrado en los barrotes, bajo barrotes romanos, y han creado a un nuevo Mesías, uno que rompe con la ley, que rompe con Israel y que permite una cantidad de cosas para que la gente sea feliz. Y es por eso, mis hermanos, que las personas tienen que salir de allí, porque están engañadas. Y allí adentro no vas a ser engrandecido. ¿Saben qué te puede decir Dios cuando estás allá adentro? Allí adentro no te puedo dar un hijo. No te lo puedo dar. Yo sé que lo quieres, pero no te lo puedo dar. ¿Sabes qué representa ese hijo? Representa la vida, el que continuará con tu vida. Allá adentro no te puedo dar la vida eterna. Tienes que salir de allí. Se la estás pidiendo al Dios equivocado. Por eso no te lo puedo dar. Tienes que salir. Tienes que reconocer que al Dios que le estás clamando no es el Dios verdadero. Por eso no vas a obtener lo que quieres. Por eso, mis hermanos, es que salir de Ur de los Caldeos, o salir del lugar de donde estaba Abraham, se puede comparar con la resurrección de Lázaro. Lázaro está muerto. Abraham iba a morir allí. Abraham oye una voz que le dice: sal y obedece. De la misma manera que el alma de Lázaro. Lázaro está muerto, está enterrado, pero su alma oye una voz que le dice: sal de allí y obedece. Y si nosotros, hermanos, somos hijos de Abraham, para poder salir de la muerte a la vida, tenemos que obedecer, como lo hizo Abraham. Oyó Abraham la voz de Hashem, e hizo Abraham como Hashem le dijo. El pueblo de Dios que está allá adentro, en el sistema babilónico, necesita oír este mensaje. Necesita oír que hoy más que nunca Dios está invitando a su pueblo a salir de allí, de ese sistema que te prohíbe guardar los mandamientos, que te prohíbe celebrar las fiestas de Hashem, que te lleva a adorar un Dios creado en Roma, a un Dios falso. No importa cómo llames tu denominación. Hay aproximadamente 40,000 denominaciones o 50,000, creo que todos los días crece. Así que no importa cómo la llames. Allí donde estás muerto. Necesitas salir. Sal de allí, pueblo mío, como lo dice el libro de Revelaciones. Sal de allí, pueblo mío, como lo dice Apocalipsis 13:4. Sal de allí si eres hijo de Abraham, y te voy a engrandecer, y te voy a bendecir, y te voy a entregar la tierra que le prometí a Abraham tu padre. Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom.